Vamos a buscar un texto muy conocido, amén, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 2. Es un texto que conocemos, amén, hemos leído muchas veces. Vamos a ver qué Dios nos puede enseñar hoy en su palabra. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 2. Amén. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Que están sentados, por favor, póngase de pie. Dice así la palabra del Señor. Los niños también. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué dice la Biblia de la palabra de Dios? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa es la palabra de Dios, y por ella nosotros vamos a crecer. ¿Pero para qué? Para salvación. ¿Cuántos quieren el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen deseo de conocer más de Dios? ¿Cuántos tienen deseo de conocer más de tu palabra? Aleluya. ¿Cuántos aman el conocimiento de su palabra? Yo no sé usted, mi hermano, pero eso es un tesoro, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero hablarle con la ayuda del Señor con ese tema hoy, el conocimiento de su palabra. Así que cierre sus ojos. Amén. Ayúdenos a orar todos unidos, podamos encomendarnos a Dios, que el Señor nos hable en esta noche a través de la exposición de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias en esta noche porque hemos sentido tu presencia, Señor, en este lugar, porque sabemos que usted se mueve, Dios mío, en medio de tus hijos. Padre Santo, estamos listos, Señor, para hablar tu palabra, Señor, en esta hora. Queremos que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, se mueva y traiga sabiduría, conocimiento, revelación de tu palabra, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Padre Celestial, unge esta iglesia con un hambre, con un deseo, con un fuerte pasión, Señor Jesucristo, por el conocimiento de tu palabra, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesús antes de usted sentarse en esta noche. Aleluya. Amén. El conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra. Aleluya. Qué importante es el conocimiento. Según la página de internet definiciones.com, la ignorancia, que es como quien dice el antónimo del conocer, es ignorar. La ignorancia se designa como la carencia de conocimiento o información, tanto a nivel general como a nivel específico. En este sentido, una persona puede mostrar ignorancia sobre algún asunto o materia en particular, o sobre un campo completo de conocimiento. Ahora, la palabra como tal proviene del latín ignorantia, que significa no conocer. Cuando hablamos de ignorancia, hablamos de no conocer. La ignorancia puede tener una connotación despectiva. Cuando se le señala a otra persona con intenciones de descalificativo, eso es como una forma de despectiva. Es decir, cuando a una persona le dicen tú sí eres ignorante, ¿verdad? Eso no se oye bien. Ahora, cuando se le señala a otra persona con esta intención de descalificar sus informaciones u opinión en tono de determinado tema, incluso en términos ofensivos se puede usar la palabra, llamando a alguien ignorante. Yo no sé si alguna vez le han dicho esa palabra, pero esa palabra alguna vez se duele. Tú sí eres ignorante, es decir, tú no conoces. Ahora, puede tener razón o sin razón, puede ser equivalente a una persona que quizás sea una persona que, como nosotros le llamamos bruto, que no tiene buen conocimiento, o alguna otra persona usaría otro tipo de palabra despectiva. Pero cuando se le habla a alguien de ignorante, se le está hablando de que no conoce. Por otro lado, mis hermanos, hablando de eso de la ignorancia sobre
temas específicos en cuestión, como a todas las personas, todos carecemos de algún tipo de ignorancia. Todo proceso de aprendizaje parte desde un desconocimiento. Es decir, hoy nosotros nos acercamos y venimos a la iglesia a aprender algo de la palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a la escuela a aprender cosas de la vida. ¿Pero por qué vamos a aprender? Porque desconocemos. Entonces quiere decir, mis hermanos, que cuando hablamos de la palabra ignorancia es porque desconocemos. Ahora, en un sentido completo, todo el mundo desconoce. ¿Cuántos lo saben? Todo el mundo tiene algún tipo de desconocimiento. Usted no se la sabe toda. ¿Cuántos saben que usted no lo sabe todo? Yo no lo sé todo. No hay, podríamos decirlo, nadie en este mundo que maneje todos los temas. Todos padecemos de algún tipo de ignorancia en algún tema específico. Ahora, mis hermanos, de aquí podemos establecer que el principio que todos hemos sido de alguna o de otra manera ignorantes en un determinado tema o información. No lo sabemos todo. Aún nos falta mucho por aprender. Nos faltan muchas cosas por conocer. Y es por eso que cada día usted y yo necesitamos tener hambre de conocimiento. Necesitamos tener deseo de aprender más. Me gustan las personas que quieren sobresalir o quieren, como quien dice, romper sus propias limitaciones. Personas que no se conforman a lo que ellos saben o entienden, sino que ellos quieren saber más. Y yo creo que este Dios, que cada uno de nosotros nos esforcemos por conocer cada día más la palabra de Dios de lo que ya la conocemos. Una persona no puede, mire, una persona no puede levantarse un día y decir: ya yo no necesito aprender de la palabra de Dios, ya yo sé lo suficiente. Si usted ha tenido ese pensamiento y usted dice: ¿para qué ir a la escuela bíblica? ¿Para qué ir al instituto? ¿Para qué ir a la iglesia, al estudio bíblico? Ya yo sé suficiente de la palabra de Dios. Quiero decirle, mis hermanos, que eso es un sentimiento dañino. Eso es un pensamiento malo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener hambre del conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más usted conoce de la palabra de Dios, más usted se da cuenta lo mucho que desconoce. Alguien dijo por ahí, ese filósofo llamado Sócrates, él dijo: solo sé que no sé nada. Es decir, en su búsqueda, y era una persona de mucho conocimiento para su tiempo, pero en su búsqueda de la sabiduría, del conocimiento, imagínense, de la filosofía en ese tiempo que estaba en su apogeo, al él mirar todo lo que conocía, pero al mirar todo lo que ignoraba, él pudo decir: solo sé que no sé nada, porque lo que yo conozco es tan poquito delante de todo el mundo de conocimiento que hay, que yo solamente entiendo que lo que yo sé es nada delante de todo lo que desconozco. Entonces, cada vez que abrimos la Biblia, yo no sé si usted todavía se sorprende con algunos textos bíblicos. Fíjese, mis hermanos, yo llevo ya casi 10 veces leído la palabra de Dios completa, de un lado hasta otro. El Nuevo Testamento lo he leído más de 10 veces, pero todavía yo me sigo sorprendiendo de la palabra de Dios. Todavía hay cosas nuevas que me llaman la atención, como que nunca yo la había leído. Porque cuando leemos esta palabra, necesitamos leerla con hambre de conocimiento. Que el Señor se revele a través de su palabra, que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe algo más de lo que nosotros desconocemos. Esta frase, mis hermanos, solo sé que no sé nada, indica que mientras la persona más conocimiento tiene, más consciente se vuelve de lo que desconoce. Ahora nosotros podemos desconocer muchas cosas, mis hermanos. Con esto no quiero decirle que usted va a poder alcanzar, conocer todo, ni yo tampoco. Pero nosotros podemos desconocer de muchas cosas. Quizá podemos ignorar, amén, muchas cosas que no nos afectan. Pero hay una cosa que usted no puede desconocer, y es de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben? Mire, usted puede desconocer de astronomía,
Usted puede desconocer de física, usted puede desconocer de filosofía, usted puede desconocer de muchas cosas, pero usted no puede desconocer la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos, diga conmigo, necesitamos. El conocimiento de la palabra de Dios es tan importante para nosotros como el aire que respiramos. Por eso el apóstol dijo: desead como niño la leche espiritual no adulterada, como el niño desea la leche para sobrevivir. Así tiene que desear el cristiano el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que estar el deseo, mis hermanos, de aprender la palabra de Dios. Mira, yo quisiera que después de este mes salgamos 2 o 3 de aquí queriendo estudiar en el instituto bíblico. Yo espero que después de este mes la escuela bíblica esté llena de gente. Gente que diga: Dios mío, yo quiero aprender la palabra de Dios. Quiero ver qué Dios me trae este domingo a través de mi hermano Vicente. Quiero ver qué trae, amén, mi Dios a través del que va a enseñar el miércoles. Qué traen los niños que digan: yo quiero ver qué me puedan enseñar en la escuela bíblica. Alguien que se motive los martes, diga: ¿qué algo más puedo aprender en el discipulado? Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Hay gente con tanta hambre de dinero, mi hermano. Hay gente con tanta hambre de dinero que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 2 de la mañana buscando dinero afanado. Y ese dinero se va a quedar aquí cuando usted se muera. Pero el conocimiento de la palabra de Dios se va con usted después de la muerte. Le va a ayudar a llegar al reino de los cielos. Entonces esto es más importante que todo lo que hay en este mundo. Hay que tener hambre y sed del conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya, que el Señor nos ayude. Nuestro Dios, mis hermanos, cuando estaba formando y organizando a su pueblo de Israel, hubo algo en que Él puso énfasis, y fue en que todo su pueblo tuviese conocimiento de la palabra de Dios. Dios, cuando estaba formando las leyes y todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, Él se enfocó en que todo el mundo tuviese conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6, mire lo que dice: y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Pero no se queda ahí. Verso 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino. ¿Y qué dice también? Y al acostarte y cuando te levantes. Y el verso 9 dice, el verso 8: y las atarás como señal en tu mano, y estará en los frontales entre tus ojos, y le escribiré en los postes de la casa y en las puertas. ¿Qué Dios está diciendo? Llena todo de la palabra de Dios. Que te falte conocimiento de cualquier cosa, pero que la palabra de Dios esté delante de ti cada día de tu vida. Mire, mis hermanos, según la cultura judía, los niños, desde que comienzan a decir sus primeras palabras, se le enseña el Shema de Israel. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ¿cuándo comienzan a enseñárselo a los niños? Cuando están grandes, cuando son adultos. Desde que comenzó a decir papá o mamá, cualquier cosa, ya le está diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que comienza a decir: apréndelo, apréndelo. Mire, mis hermanos, desde las primeras palabras. Y dice que la cultura en ello, desde la edad de 3 años, ya se le comienza a instruir para que ellos comiencen a recitar oraciones y bendiciones que están escritas en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde ese momento ellos están enfocados en que aprende el conocimiento de la palabra de Dios, en que se instruye en el camino. Y he escuchado, mi hermano Ramón me habló que escucha
amén, allá una iglesia de mi hermano Valverde, creo que se llama él, un pastor en Estados Unidos del nombre. Ellos tienen un instituto bíblico y ellos estaban ahí hablando de algunas culturas judías. Y miren, mis hermanos, para la edad de 10 años, algunos pueden llegar a recitar el libro de Génesis. No solamente de que aprenderse versículos, no, a recitar libros completos de la Biblia, porque desde niño se le instruye, tiene que conocer la palabra de Dios. Y hoy, mis hermanos, yo quiero que se despierte con la ayuda del Señor un hambre por el conocimiento de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Que si usted le preguntan, mire, si usted le preguntan, qué sé yo, de física, usted dice, bueno, está bien, no manejo el tema. Usted le pregunta de medicina, está bien, no sé de eso. Pero cuando se esté hablando de la Biblia, que usted tenga algo que decir, que usted pueda hablar algo, porque usted tiene conocimiento. Porque ¿qué somos? Somos cristianos. ¿Y cuál es el pan de vida? Es la palabra de Dios. ¿Y por qué y para qué que vivimos? Por la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, los judíos han aprendido desde sus inicios a enseñar, a instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Pero ellos no lo aprendieron de la nada. Ellos lo aprendieron de la misma palabra de Dios, porque el Señor se lo enfatizó. Y la repetirás a tus hijos. ¿Qué quiere decir? Tienes que enseñarlo a ellos. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Qué quiere decir? Háblale, háblale. Háblale, dale conocimiento de la palabra de Dios para que aprendan, para que desde pequeños se enamoren del conocimiento de la palabra de Dios. Pero no podemos dejar a nuestros hijos, los voy a dejar en mi casa. Esos niños lo que van es a dormirse a la iglesia. Aunque sea en sueño, el Señor le habla. Hay que traerlo a la casa de Dios. No lo deje en la casa. No lo deje viendo algo por allá, tráigalo. Entre en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Biblia lo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay que instruirlo, hay que ayudarlo a que ame el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El mundo, la calle. La calle le va a enseñar, pero otra cosa que le va a enseñar. Entonces, como quien dice, la responsabilidad es de nosotros. Ahora, qué importante, estuve leyendo, mis hermanos, la importancia del hábito de estudio. Yo no sé usted, yo siempre tuve esa, ¿cómo se dice? Esa cuestión en mí. ¿Para qué me enseñan tantas cosas en la escuela? Si al final todo eso se olvida en el camino. Y usted dice, ¿para qué tantas horas de clase y todo eso? Y algunos pensamos que eso no sirve para nada, pero no. Un buen hábito de estudio genera mayores posibilidades de eficacia y rendimiento y permite asimilar más conocimiento con menor esfuerzo y menos tiempo. El estudio ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar su sistema cognitivo y a la solución de problemas, al autocontrol, en la disciplina, en la constancia, en la consecución de objetivos y metas a corto y a largo plazo. Además, cuando aprenden a ser más eficaces a la hora de asimilar nuevos aprendizajes, se sienten más confiados, son más capacitados. Antes se creía que a uno se le olvidaba todo lo que aprendía, pero según algunos estudios, mis hermanos, recientes estudios, se han dado cuenta que uno no olvida todo lo que uno aprendió. Eso está guardado ahí en tu cerebro para ser usado en el momento que se necesite. ¿Cuántos han estado mirando un tema que usted dice, a mí me dieron eso en la escuela? Yo me acuerdo como que me dieron eso. Y al principio usted como que no lo entiende bien. Pero al momento que lo está mirando, ¡pam! Le llega y usted dice, ya recuerdo, esto es así y de esta manera. No se olvidó. Eso
eso está ahí dentro de su memoria, amén, de largo plazo, guardado, almacenado para cuando se necesite. Igual es la palabra de Dios. Quizá usted viene aquí, mis hermanos, y usted siente que no recuerda todo lo que se dijo, pero esa palabra está guardada ahí en tu subconsciente, preparada ahí para estar lista para cuando la necesites. Quizá no recuerde todos los textos bíblicos, pero ya sabemos que cuanto más desarrollamos nuestro intelecto espiritual, mientras más la leemos, más desarrollamos ese intelecto, ese discernimiento de lo bueno y de lo malo. Mire la frase que dijo Albert Einstein. Dijo él: la educación, oiga, la educación es lo que queda después que uno ha olvidado lo que ha aprendido en la escuela. La educación, la formación, el nivel que tú alcanzas cuando ya tienes el conocimiento. Es por eso, mis hermanos, que hoy yo quiero animarle a usted. Trate de echar adelante en el conocimiento, no se quede atrás. El mundo evoluciona, todo lo que existe está evolucionando, cambiando, creciendo. Y nosotros como cristianos no podemos quedarnos atrás. Cada día hay que aprender más de la palabra del Señor. Y quizá, yo le digo, quizá usted no pueda llegar al instituto bíblico. Quizá usted no pueda llegar a dedicar ese tiempo, pero por eso tenemos discipulado. Por eso hemos sacado algunas cosas esenciales del instituto bíblico y le hemos traído aquí. ¿Para qué? Ya que usted no puede ir al instituto bíblico, puede venir al discipulado. Pero trate de aprender la palabra de Dios, mi hermano, porque eso es lo que te va a capacitar y te va a ayudar. Y cuando tú necesites una palabra de Dios y tú no tengas la Biblia ahí, ¿dónde tú crees que va a estar? Aquí. Y ella va a llegar y en el momento te va a dar la salida. Mis hermanos, nuestro Dios, Él tuvo tanto enfoque en que su pueblo pudiera aprender y amar la palabra de Dios. Él se enfocó, Él instruyó al pueblo para eso. Pero, mis hermanos, Él no solamente instruyó a todo el pueblo, sino que Él también se preocupó. Él se enfocó que no solamente el pueblo en general conociera la palabra de Dios, sino que también sus líderes conocieran la palabra. No solamente el pueblo general, sino que usted como líder también, quizá de un área, líder que está trabajando en algún lado, usted tiene que tener manejo de la palabra de Dios. Mire lo que le dijo el Señor a Josué. Josué capítulo 1 verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartará de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Mira el verso 8. Nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora yo quiero que usted entienda, Dios le está diciendo: Josué, yo quiero que tú te esfuerces y que tú seas valiente. Y esas dos palabras me gustaron, porque esas dos palabras, mire lo que quiere decir. Esas palabras, esfuérzate, que viene de la palabra hebrea, ¿cómo se pronuncia eso? Hasak. Y la otra palabra valiente, que es amad. Hasak quiere decir fijar en. Y la otra quiere decir estar alerta. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Lo que Dios le digo es: fija tu atención y debes estar atento. Fija la atención. Pero mire, yo quiero que usted lo entienda. Vaya conmigo al texto. Josué tiene que entrar a la tierra prometida a pelear, porque hay enemigos de aquel lado. Y él tiene que entrar y pelear.
Pero fíjense la sabiduría de Dios. Que Dios no le dice a Josué: tú tienes que fijarte en la capacidad de tu gente, en los buenos guerreros que ellos son, en lo fuertes que son para pelear. Tú no debes estar atento a si ellos son hábiles con la espada o no. Dios le está diciendo: para que tú entres y tengas la victoria, tú tienes que fijar tu atención en mi palabra. Si tú fijas mi atención en mi palabra, no importa que allá hayan muros, no importa que hayan gigantes, no importa que haya enemigos. Si tú te fijas en mi palabra y la guardas y la haces, yo voy a vencer por ti. Yo voy a derribar muros, yo voy a matar gigantes, yo te voy a dar la victoria. Mire, y le voy a decir a algunos aquí que quieren ser buenos predicadores y que quieren ser buenas personas sobresalientes en el ministerio: no te enfoques en cómo quizás hablar bonito, y eso está bien. No te enfoques quizás todo en oratoria. Fíjate primero en la palabra de Dios. Fíjate en ella, búscala, ámala, deséala. Dile: Dios, háblame, revélame tu palabra. Cuando te enfoques en su palabra, el Señor va a poner la gracia, la unción va a caer, los milagros sucederán. La gente va a encontrar lo que vino a buscar al culto. Aleluya. Yo creo que como iglesia hoy algunas cosas las hemos perdido. Nos hemos enfocado en muchas cosas. Queremos buenas pantallas, queremos buenas cosas, pero estamos descuidándonos en enfocarnos en la palabra de Dios. Lo principal en la iglesia es: enfócate, fíjate en la palabra de Dios, y el Señor va a prosperar todo lo que tú hagas en la vida. Todo. Te va a prosperar en tu universidad, te va a prosperar en tu escuela, te va a prosperar en tu trabajo, te va a prosperar en todo lo que tú haces en tu familia. Si te enfocas en la palabra, si haces la palabra, si guardas la palabra, el Señor va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso el Señor le dijo: Josué, vas a entrar a conquistar la tierra, pero Josué, yo quiero que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Tú no puedes apartarla, tú no puedes olvidarla, tú no puedes menospreciarla, tú no puedes abandonarla. Tú tienes que amarla y ponerla en tu boca. Ella te va a prosperar, ella va a hacer que todo te salga bien, ella te va a ayudar cuando tú no encuentres qué hacer. Ella te va a abrir puertas cuando la puerta esté encerrada. Ella va a abrir el cielo cuando tengas necesidad. Si guardas su palabra, la palabra te va a dar lo que tú necesitas. Mi hermano, Dios le está diciendo: Josué, tiene que haber victoria de aquel lado, pero tiene que estar aquí en la palabra. Si olvida la palabra, no va a haber victoria. No va a haber victoria. Si suelta la palabra, los muros no se van a caer. Si deja la palabra, el río no se va a abrir cuando vayas a cruzar. Tienes que amar la palabra. Y me gustó esa frase: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás. Meditarás. Y no es que haga yoga, no. Es que piense, que la lea y reflexione sobre ella. La medite. ¿Qué me querrá decir el Señor con eso? Meditarás en ella día y noche. Estarás ahí, tu pensamiento estarán ahí. Qué tan importante que Dios nos ayude, mis hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios, a sumergirnos en ese mundo de su palabra. Wow, yo no sé si usted ha estado días leyendo la Biblia, cuando esos textos de la Biblia te saltan así, wow, y se te abre una luz y yo, wow. Y es como vida que entra en tus huesos cuando tú encuentras algo que te habla a tu necesidad. Usted no ha estado con necesidad. Yo le he dicho: mira, Señor, tengo problemas, háblame. Usted no le ha hecho eso al Señor, nada más soy yo. Háblame. Y la cierro y la abro varias veces. Algunas veces no siento nada, pero otras veces sí. Hay que ser sincero, ¿no? Hay veces que el Señor dice: espérate, también así. Mis hermanos, ¿se acuerdan del testimonio que
que había un pastor que el Señor le dijo, abrió la Biblia y el Señor le dijo: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Y él cerró la Biblia y dijo: no, Señor, eso no es. Y abrió otra vez: ordena tu casa, porque ciertamente. Y eso fue un testimonio bien bonito, amén, de ese pastor. Y el Señor, pasó un proceso de enfermedad difícil, pero el Señor lo ayudó, está vivo todavía. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando esa palabra llega a tu necesidad y te habla, pero nosotros necesitamos desear. Hay que haber un deseo. Porque si tú lees la Biblia durmiéndote y como ya llegó otra vez el capítulo bíblico, hay que leer esto a las 5 de la mañana, que todo el mundo anda medio no, así no va a haber mucho efecto. Pero cuando tenga el hambre y el deseo, el Señor va a hablar a tu vida. Ahora, hay que pedirle a Dios que Dios nos dé ese deseo. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Entonces hay que pedirle a Dios que dame el deseo. Yo sé que muchos quizás no tenemos el hábito de leer mucho, que usted no es una persona de hábito de lectura, pero la Biblia, mi hermano, hay que sacarle su tiempo. Ahora, que cuando Dios nos ayuda a nosotros sumergirnos en ese mundo de su palabra, aprenderla, buscarla, escudriñarla, y a nosotros capacitarnos con esa información, el Señor lo hace porque Él conoce lo dañino y destructivo que puede hacer el desconocimiento de la palabra de Dios, la ignorancia de la palabra. En Oseas capítulo 4 verso 6, este texto muy conocido, dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y si usted se da cuenta, ese texto no le está hablando al cristiano común, le está hablando a los sacerdotes. Que los sacerdotes desecharon el conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor le dijo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdote. Porque imagínese un pastor, un ministro, que no le gusta leer la Biblia. ¿Y de qué va a predicar? ¿Qué es lo que va a enseñar si no la ama leer la palabra de Dios? Como desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdote. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Como tú te olvidaste de la ley de Dios, dice el Señor, yo me voy a olvidar de tus hijos. Ahora mire el otro texto que es prácticamente similar. Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Ahora yo quiero que usted entienda, mis hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios lo único que trae destrucción y cautiverio. Según estos dos textos, el pueblo le faltó, no tuvo conocimiento, y ellos fueron destruidos y fueron llevados cautivos. La ignorancia de la palabra de Dios trae destrucción y trae cautiverio. Hoy hay muchos que están destruidos espiritualmente, hay otros que están cautivos espiritualmente. Ahora, cuando nosotros no abrazamos la palabra de Dios, lo que viene es destrucción y cautiverio. Necesitamos, mis hermanos, que la pasión por la Biblia vuelva a nosotros, vuelva a la iglesia. Quizá hoy, y es lo que nos ha dañado, y algunas veces pensamos que no está pasando. Quizá hoy vemos que esa destrucción y ese cautiverio no es físico. No están entrando aquí llevándonos a todos cautivos a algún lugar. Pero hoy estamos viendo la destrucción y el cautiverio a nivel espiritual en la iglesia. Hay mucha gente que no está cautivo físicamente, pero espiritualmente está cautivo. Espiritualmente está destruido por la falta de conocimiento. Mire, hoy estamos viendo iglesias que se permite el divorcio y el tener muchos matrimonios detrás de otros por cualquier justificación. Eso no es bueno. Iglesias que quieren ser más inclusivas, hay que bajarle un poco a la cosa para que la gente llegue. Y eso se nota hoy en las iglesias. Ustedes son muy cuadrados, por eso es que hay 2 o 3 nada más. Tiene que abrirle un poco para que la gente entre.
Pero cuando nosotros, mis hermanos, ¿qué es eso? Eso es un cautiverio espiritual. Porque el enemigo te está poniendo trabas. Hoy, mis hermanos, por darle esa permisividad, están entrando inmoralidades, perversiones a la casa del Señor. Pastores y ministros viviendo doble vida. Como te he escuchado la noticia de hace días del cantante cristiano Yotan, que él dio un testimonio. Bueno, voy a decir, no sé si un testimonio, un testimonio. Que él dice, mis hermanos, que cuando él estaba en la iglesia, él tuvo algunos contactos físicos con líderes espirituales, actos homosexuales con líderes espirituales. Eso es una declaración fuerte. Y que él miró a pastores y a ministros consumiendo drogas. Y que yo le decía, no, tú puedes hacer de todo. Lo que pasa es que tú tienes que hacer lo que no se vea. Entonces usted me viene a decir, no es que físicamente no estamos metidos en una cárcel, pero eso es espiritualmente, estamos encerrados. Hay destrucción, hay cosas espirituales que están amarrando al pueblo, y es por la falta de conocimiento. Porque cuando tú tienes, mis hermanos, falta de amor por el conocimiento de la palabra de Dios, tu alma entra en cautiverio espiritual. Porque a ti no te importa guardar la palabra de Dios o no. Porque tú no amas lo que dice esto. Tú lo que quieres es sentirte bien. Tú lo que quieres es venir a alabar a Dios y que me dejen tranquilo. No, pero cuando hay amor y pasión por la palabra de Dios, cuando en la Biblia te dice que no mienta, tú te vas a amarrar la lengua antes de hablar mentira. Cuando la Biblia te dice que no robes, tú vas qué sé yo, amarrarte la mano para no tomar lo que no es tuyo. Porque por el amor y el conocimiento de la palabra de Dios, por eso el Señor Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo es que amamos al Señor? Porque venimos a la iglesia, porque cantamos, porque nos ponemos la falda larga o la corbata, o porque decimos que somos cristianos. No es eso lo que determina que amamos a Dios. A Dios lo determina nuestro amor. ¿Le digo cómo? A través de guardar y amar su palabra. El mayor amor que usted le puede expresar al Señor, la mejor ofrenda que usted le pueda dar, es usted amar su palabra y tratar de vivir lo mejor que usted pueda al pie de la palabra de Dios. Esa es la mejor expresión de amor para nuestro Dios. Jesús lo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿cómo vencemos todo ese cautiverio? ¿Cómo vencemos toda esa destrucción espiritual? Por la última frase de ese texto. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios y la guardamos, el Señor se manifiesta en nuestra vida. Y cuando Él se manifiesta, Él rompe las cadenas, Él pudre los yugos, Él echa fuera a Satanás. Todos los hábitos que no son buenos en tu vida se van, porque el Señor se ha manifestado. Y donde Él se manifiesta, hay libertad en la vida del creyente que posee la manifestación del Señor. Es por eso, mis hermanos, que es tan importante el texto. Si lo miramos ahora, tiene más fuerza el texto, ¿no es verdad? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que tú has mirado lo bueno que es Dios, si es que tú has experimentado en tu vida lo bueno que es Dios, hoy tiene que despertarse un deseo, como gritan los niños frenéticamente por ese biberón de leche o por ese seno de su mujer, de su mamá. Se ponen frenéticos. Cualquiera agarra y a ellos no les gusta ver la leche, bebérsela, porque usted lo puede estar preparando el biberón y cuando lo está preparando se ponen peor todavía. Cuando usted lo tiene ahí, cuando usted cree que se va a callar, no se calla porque la vea, él la quiere. Entonces no es ver la Biblia, porque algunas veces la vemos, pasé por ahí, vi la Biblia. Es beberse la leche espiritual, es comerse el rollo, es buscar la palabra de Dios, buscar el conocimiento que hay aquí,
porque ese conocimiento es vida. Aleluya. ¿Cuántos quieren el conocimiento de la palabra de Dios en su vida? ¿Cuántos? Póngase de pie. Yo quiero que Dios nos ayude en esta noche. Que el Señor despierte un hambre, un deseo por su palabra. Un deseo en nosotros, mis hermanos, que nos despierte, que nos motive a leer la Biblia más, a conocer más, a buscar ese conocimiento de la palabra de Dios, a no quedarnos, mis hermanos, como personas ignorantes de la palabra del Señor. Si usted hoy anhela esa leche espiritual no adulterada, si hoy usted tiene deseo de que el Señor le revele más de su palabra, le hable a través de su palabra, yo quiero que usted, vamos a tomar unos minutos aquí en el altar orando al Señor, y vamos a pedirle a ese Dios, dueño de su palabra, dueño de esta Biblia que nos la ha puesto tan fácil en este tiempo. Tenemos la Biblia donde quiera, ya ni siquiera hay que comprarla, ya es hasta gratis, la conseguimos. Está en el celular, está en la tablet, está escrita ahí. Pero mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé deseo de su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos dé hambre de pasar tiempo leyéndola, tiempo leyéndola, tiempo leyéndola. Tiempo ahí adentro de su palabra, tiempo buscando ese conocimiento. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro apetito espiritual para su palabra, que Él ponga en nosotros ese sentimiento que tienen los niños por la leche, que su propia naturaleza le clama, le grita, para que grite por la leche. Búscala, porque si no llega vas a morir. Que así mismo clame nuestro espíritu por la leche espiritual no adulterada de su palabra. Que la palabra de Dios venga a nosotros y no sea revelada como al profeta. Que la pueda tener, que la coma, que podamos comer su palabra. Padre celestial, en esta noche, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, Señor, delante de tu gracia y de tu favor. Padre celestial, Señor, hemos hablado tu palabra, Dios. Yo no quiero, Señor, no queremos que ningún hermano, ninguno de nosotros sea llevado cautivo por el engaño de las tinieblas, por la falsedad del pecado, por la ignorancia, Señor, de tu palabra. Padre celestial, Señor, despierte en esta iglesia de los Girasoles primero un hambre por tu palabra, Señor. Un hambre por la revelación de tu palabra. Un hambre por tu palabra escrita, Señor. Que cada día, Señor, nos encontremos leyendo tu palabra. Saquemos tiempo para escudriñarla, Señor. Despierte el hambre, el deseo, el anhelo de tu pueblo. Aleluya. En el nombre de Jesús, mi hermano, clame al Señor en esta noche y pídale a Dios que le dé hambre, que le dé deseo de su palabra, que le dé fuerza, que le dé ese hábito de usted poder pasar tiempo leyendo la Biblia, meditando en ella, que usted pueda vencer para venir a los estudios bíblicos, para venir, aleluya, a las enseñanzas los domingos en la mañana, para venir al discipulado si usted no ha estado en el discipulado, pero que Dios le motive a buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Señor, usted conoce y usted quien produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Espíritu Santo, Dios, te pedimos que te manifiestes en esta noche, produciendo el hambre y el deseo de tu palabra. Oh Señor, despierte el apetito espiritual de tus hijos en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Por un minuto nada
Ven, Espíritu Santo, Señor, en esta noche, Dios mío. Con un destello de tu Queremos- gloria, por un minuto Sí, nada Señor. más, Sí, Señor. todo daría. Ven, Espíritu Santo, No Señor. importa